Muy buenas tardes, muy buenos días, depende de dónde estéis. Es un placer daros de nuevo la bienvenida a todos los alumnos y no alumnos de la UNED. Somos tres profesores de un posgrado en Comercio Exterior de la UNED. Los tres damos docencia en logística, en transporte y en finanzas, y creemos que es muy importante pues, compartir una visión de cómo vemos la situación actual, tres expertos en la materia. La idea es no un plan conferencia, sino un diálogo entre nosotros tres, es un diálogo breve, y lo primero de todo que voy a hacer es presentar a los profesores que comparten conmigo esta sesión. El primero de todos es Luis Hernández, que es presidente de China Gestión, es una persona con muchísima experiencia internacional y que conoce mejor que nadie el país asiático. Nicolás Mause, que es director de marketing y ventas de DHL Express España, y lo mismo tiene una trayectoria muy larga en el mundo de lo que es la logística, y estoy convencido que su visión de lo que está pasando ahora mismo será muy interesante. Y mi nombre es Raúl Sánchez, soy doctor en Economía y consultor internacional, sobre todo en temas relacionados con innovación y finanzas internacionales. El foco de hoy va a ser globalización versus proteccionismo por el momento que estamos viviendo. Y antes de meternos en lo que es en el tema en concreto, creo que es importante, voy a compartir con vosotros una pantalla de unos datos que ha salido de un informe de Banco Mundial sobre las perspectivas económicas y financieras, que creo nos ayuda a poner un contexto de cuál es el peso y cuál es la gran diferencia de lo que estamos viviendo y de las perspectivas de lo que nos toca por delante. Este es un gráfico muy interesante desde el año 1871 hasta hoy, que pone de manifiesto las 14 recesiones que ha vivido la historia y la economía mundial. Como podéis ver en el gráfico primero, se ve el PIB mundial. Estamos en un momento con una de las mayores caídas del PIB en toda la historia, casi superior a lo que son, se acerca casi a las guerras, ¿no? Vemos aquí cómo es el comportamiento, que también me parece muy interesante, en las economías en recesión. Si vemos desde 1871 al 2021, si observáis la brusquedad de este cambio económico es mayor que la etapa de lo que son las guerras. ¿Por qué? Sobre todo por una razón importante, y es que nunca se había producido un parón tan fuerte en todo el mundo a la vez. De los grandes motores económicos a tanto los grandes compradores de materias primas como los grandes, en el comercio internacional, importadores y exportadores. Eso que es quizás una de las grandes diferencias. Y también algo importante es, parece que la renta per cápita a nivel mundial se estaba recuperando, estaba habiendo una mejora y está volviendo otra vez a haber un proceso en el que la renta per cápita, esa mejoría del estado de bienestar también de la población mundial, vuelve otra vez a caer. Vuelvo también con el gráfico sobre cómo es la recesión que tenemos por delante. Sabéis que tanto Banco Mundial como Fondo Monetario, incluso la Organización Mundial de Comercio, han sacado en estos últimos meses montones de datos sobre este tema. Las estimaciones que hay para España, estamos entre un 8% a una caída del 13% del PIB, y a nivel mundial por primera vez vamos a tener una caída de más de un 4%. China ha tenido los primeros datos negativos desde hace décadas, y esto evidentemente pues, va a marcar la política pública de muchos países desde el punto de vista de cierro mi economía por temor de proteger mi mercado, o la globalización pienso que puede ser algo que me ayude. Esta quizás es una de las grandes discusiones, y también hoy tenemos una gran duda sobre esto que estamos viviendo. ¿Es una crisis de liquidez que va a afectar a la economía y afectará a los mercados, o estamos en una crisis de liquidez que va a afectar a la solvencia de países, de bancos, de empresas, etcétera? Ahora estamos en ese momento que no se sabe, no tiene nadie la bola de cristal para poder dar esta respuesta. ¿Será hacia un lado, será hacia otro? Bueno, esperemos que se quede nada más una crisis de liquidez, que la economía se pueda recuperar y que el comercio internacional, que está cayendo según la Organización Mundial del Comercio, aproximadamente como casi entre un 25-30%, que también son cifras realmente históricas, pues no nos lleve a retroceder en toda la apertura del comercio internacional que estamos viviendo. Yo no sé,
Luis Hernández cómo ve este gran cambio, esta situación tan singular y diferente, y Nicolás Mause también luego después nos comentará. Estas van a ser visiones breves de diálogo también entre nosotros, y nada, es un placer, Luis y Nicolás, compartir esta sesión con vosotros. Bueno, realmente es precisamente por esta situación cuando los gobiernos se plantean cómo recuperar su PIB, cómo volver a la situación actual, y se tiende a caer en la tentación del proteccionismo. Es decir, el hacerse autárquico, el tratar de defender los recursos que uno tiene, exportar todo lo posible e importar lo menos posible. Si hacemos una pequeña recapitulación de lo que ha pasado en el mundo en los últimos años, veremos que a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI se produjo una globalización que fue poco a poco y que culmina con los acuerdos GATT en 1994 y con la fundación de la OCM, la Organización Mundial de Comercio, en 1995. En los gráficos que mostraba de Raúl se ve claramente cómo el PIB mundial reaccionó a esta apertura de mercados, reaccionó a este bajar aranceles, haciendo que creciera muchísimo más el comercio mundial, haciendo que el PIB tanto de las naciones a nivel individual como el PIB mundial se disparara. Los mejores años que ha tenido la economía mundial, con sus diferentes crisis, son aquellos en que los países se han volcado en la globalización, han exportado, han importado y hemos conseguido un crecimiento enorme. De todas maneras, todos los países siempre, inclusive estando dentro de la Organización Mundial de Comercio, donde ya hay prácticamente unas 160 naciones, siempre han tratado de proteger de alguna manera algunos intereses particulares. Así se han producido lo que podríamos llamar proteccionismos encubiertos, en donde, si bien se rebajaban los aranceles y teóricamente se hacía más fácil que otros países nos pudieran vender mercancías y servicios, mediante una serie pues bien de problemas burocráticos a la importación, problemas tecnológicos a la importación, incluso haciendo proteccionismo de algunos productos. En esto, por ejemplo, la Unión Europea, que siempre ha sido paladín en el tema del libre mercado, tal como el que creamos entre nosotros, ha protegido fuertemente a través de la política agraria comunitaria, del PAC, a todos los agricultores, especialmente a los franceses y posteriormente a los españoles e italianos. Esto otros países lógicamente se quejan porque cuando se está protegiendo la producción de un país, en resumidas cuentas lo que se está haciendo es que otros países tengan mayores dificultades para exportar a ellos. Se han producido también lo que se llaman dumping que se han hecho no haciendo más baratas las mercancías, sino a través de una financiación muy buena cuando exportaban sus productos. Aquí, por ejemplo, la propia OCDE ha tenido sus créditos OCDE, créditos blandos que han dado diferentes países, que en resumidas cuentas lo que le permitía era exportar mejor sus mercancías. Se han dado dumping sociales, en donde ha habido países que han producido mucho y muy barato, pero a base de no tener políticas sociales y tener unos salarios muy bajos. En resumidas cuentas, lo que los países han tratado de jugar y han estado jugando, especialmente en la ronda de Doha, que todavía sigue sin cerrar, es el tratar de compaginar el estar en un mundo globalizado, el poderse beneficiar de un mundo global y al mismo tiempo seguir protegiendo los intereses propios del país. Cuando se da una situación como la actual, tenemos que decidir, los países tienen que decidir qué es lo que quieren, si seguir por la senda de la globalización o, por el contrario, volverse más autárquicos, cerrar sus fronteras a las importaciones tanto de bienes como de servicios e incluso de productos financieros. Y aquí es donde cada uno va a tener que tomar sus decisiones. Nosotros, en España, las decisiones las tenemos que tomar obligatoriamente de acuerdo con la Unión Europea. La Unión Europea, afortunadamente, es bastante partidaria de lo que es mantener el mundo globalizado, a diferencia de lo que puede ser Estados Unidos, que en los últimos años lo que ha tratado siempre ha sido
de proteger los intereses del país, incluso incumpliendo acuerdos firmados anteriormente con la Organización Mundial del Comercio. Mi opinión es que la senda no tiene vuelta. Desde que nos abrimos a globalizar, todos los países nos hemos vuelto tan interdependientes que incluso podemos ver que cualquier producto que tengamos, un teléfono móvil, cualquier producto, un ordenador, parte de él está fabricado en un país, parte está fabricado en otro, otro está ensamblado, toda la ingeniería de diseño se ha hecho en otro país. Es prácticamente imposible el dar marcha atrás, salvo que con esa marcha atrás consigamos lo que no queremos, es decir, bajar las producciones de cada país y volver un poco a lo que pasaba a principios del siglo XX, donde la economía pues, no crecía porque no había intercambios comerciales. Luis, perdona, en ese sentido, una pregunta te voy a hacer. En ese sentido, todos estamos leyendo los medios de comunicación, la posición, por lo menos, de cara hacia afuera de Estados Unidos del presidente Trump respecto a esto, en el que realmente está mandando un mensaje bastante proteccionista. ¿Tú crees que al final esto va a ser más una apuesta hacia los medios, hacia votantes, más que luego lo vaya a poder hacer en realidad? No lo sé. Realmente lo que yo creo que en una situación de estas todo el mundo juega con la fortaleza que cree que tiene. Estados Unidos evidentemente es un país muy, muy fuerte, pero se ha demostrado que no es capaz de imponer lo que quiere. Hay un caso muy paradigmático en ese sentido, que es el caso de Huawei, en donde prohibieron la importación de Huawei y bastó con que otro país como China dijera, ok, pues si no queréis importar nuestros teléfonos, tampoco os vamos a vender las tierras raras que os sirven para hacer los vuestros, ni tampoco vamos a hacer aquí parte de las piezas que os hacen falta para hacer vuestros teléfonos. Y al final se tuvo que dar marcha atrás. Esto es un caso concreto. Sin embargo, no hay que olvidar que, por ejemplo, ahora mismo el aceite y el vino español está penalizado por Estados Unidos en función de que que la Unión Europea ayudó a las compañías de construcción de aviones, en concreto Airbus. Mi opinión es que al final todo va a volver donde estaba, es decir, vamos a pelear, pero al final es que no hay otro camino. No se puede volver a la autarquía del principio del siglo XX. Si queremos avanzar y que los países creen riqueza, la única manera es reducir aranceles, es derribar las barreras no arancelarias e incrementar el comercio mundial. Muy bien, pues muchas gracias, Luis. Nicolás, ¿cómo ves el contexto y cómo ves las perspectivas sobre todo, ¿no? Bueno, las perspectivas además debido a la crisis del COVID, hemos visto un encarecimiento de todos los medios de transporte en general, sobre todo lo que es transporte aéreo, con la desaparición de todo lo que son los vuelos comerciales que sirven de apoyo a todo lo que es la carga aérea, sobre todo en zonas que son mayoritariamente importadoras, como pueden ser Sudamérica, de productos manufacturados. Entonces, lo que vemos es que hay un encarecimiento, por un lado, asistimos a un encarecimiento de los costes de transporte. Es decir, que va a generar efectivamente para el comprador y para el comprador, que puede ser tanto particular como la empresa que se está suministrando de bienes, un incremento en sus costos. Y esto, al final, sabemos muy bien que tiene un impacto directo porque frena en general también la actividad importadora y los intercambios entre grandes bloques, entre grandes continentes. También hemos visto este impacto a corto plazo que está pasando en China. Al final ha encarecido todos los costes de transporte desde China, que es el gran productor de productos manufacturados para el resto del mundo. Y por un lado, esto tiene un impacto automáticamente en los intercambios y en buscar otros proveedores. Eso es un tema que ya habíamos visto. También vemos que puedes decir, vale, todo no va en avión, gran parte va por efectivamente contenedores marítimos, pero también estamos viendo que los precios no han bajado, incluso las últimas tendencias demuestran que están subiendo.
también otra ventaja otra cosa que beneficia a corto plazo es la bajada de los precios de los carburantes. Como efectivamente hubo una bajada mundial del consumo de carburantes, hemos visto como los carburantes, tanto el carburante aéreo como marítimo, aunque es verdad que normalmente suelen ser compras a largo plazo, han bajado en el corto. Entonces eso normalmente ha compensado ciertos incrementos de costes. Esto es por un lado. Por otro lado, ¿qué es lo que podemos ver? La globalización de la economía es un factor evidente. Lo que estaba comentando Luis o lo que estabas comentando, efectivamente una empresa ahora, gran parte de la economía española, las empresas punteras españolas ya no pueden vivir sin el resto del mundo. ¿Por qué? Porque muchas veces es tanto la parte de la supply chain, todo lo que va a ser el suministro de países que les van a incorporar elementos que van a incorporar en su producción a costes interesantes o más competitivos. Esto tienes que seguir importando y a la vez necesitas de tu mercado, que puede ser el mercado americano, el mercado de América Latina o el mercado mucho más cercano, que es la Unión Europea. Entonces, en corto plazo, cerrar fronteras o prescindir de exportar automáticamente es una pérdida muy importante para la economía o para la empresa, lo que genera luego lo que tendrá repercusiones en los empleos. Porque al final no hay que olvidar que está muy bien tener una política proteccionista, pero hoy ningún empleo o ningún gobierno es capaz de generar lo que están generando el tejido industrial de las pymes. En España el que genera el empleo son las pymes y gran parte de estas pymes hacen parte de lo que que llamamos los exportadores regulares, que además el ISEX hace el seguimiento mensual y esto es lo que efectivamente está generando el empleo en España. Entonces, si de repente empezamos a generar barreras o otros continentes están generando barreras, automáticamente va a tener una repercusión en las ventas y en el empleo en España. Y esto es un efecto dominó, es decir, que lo vemos que pasa en todos los países. Por eso mi punto de vista, efectivamente, esto es un fenómeno coyuntural. Además, es verdad que es la tendencia que puede ser más fácil para los hombres políticos de efectivamente establecer a corto plazo una visión proteccionista, tal como lo hemos visto en Estados Unidos. Pero en el medio y medio plazo no queda otra que la globalización, porque al final lo hemos visto, ha generado riquezas y además ahora vemos que hay una interdependencia de las economías que no se puede, contra la cual es muy difícil luchar, tanto por la parte de suministros como la parte también de exportaciones. Y si empezamos a cerrar o cortar las vías de suministro o hay países que empiezan a poner barreras, automáticamente hay un incremento de los costos y esto va a ir en contra de la propia economía mundial. Por eso... Una pregunta que me estaría haciendo es si yo tuviera, digamos, una empresa exportadora, tengo como yo creo las empresas que tenemos en el IBEX, la mayor parte tienen un 60-70% de su cuenta de resultados en el exterior. Yo me estaba preguntando justo estas semanas, ¿qué recomendaríamos a alguien que está en una posición, es decir, no puedo diversificar, ¿qué haría, ¿no? Con esa dependencia también del exterior de materias primas, de negocio, ¿qué tipo de estrategia sugeriríais? Bueno, la estrategia que estamos viendo ya para los suministros, ya debido al COVID, que muchas empresas, los departamentos de compras están intentando diversificar sus fuentes de aprovisionamiento. Y nosotros lo hemos visto en los intercambios de Turquía. Por ejemplo, Turquía tiene un incremento de sus exportaciones y de los movimientos de mercancía que estábamos esperando, al final que estamos anticipando y que estamos viendo a diario. La recuperación de Turquía ha sido mucho más rápida que muchos otros países de su entorno y básicamente es porque está supliendo por la cercanía a la Unión Europea gran parte de los retrasos de suministros que vienen de China. Esto es una realidad hoy por hoy. ¿Cuál es la recomendación? Yo creo que al final la diversificación, lo hemos visto, diversificación de economías, es lo que justamente permite a muchas empresas sobrevivir. Si tienen inversiones en Venezuela, con una crisis, si solo tienes todo tus inversiones en Argentina y Venezuela, efectivamente tienes un problema. Y yo creo que la estrategia, lo hemos visto los grandes grupos industriales,
han ido diversificando en todos los países de Sudamérica para efectivamente para poder compensar cualquier crisis temporal que pudiera pasar. Y lo que también es sorprendente, vemos que hay, cuando hablamos de Estados Unidos, que hay un cierto proteccionismo, pero a la vez es cuando el e-commerce viniendo de la Unión Europea está creciendo a Estados Unidos de una forma vertiginosa, e incluso llegando a saturar las aduanas en Estados Unidos, porque están llegando millones de paquetitos de 2,5 kilos, que son los pedidos que están haciendo los americanos al resto del mundo, no solo de mascarillas, pero también de productos, porque llegan al confinamiento y la web no tiene fronteras. Entonces yo creo que puede haber efectivamente barreras que pongas a las empresas en productos específicos como el aceite de oliva, las aceitunas, el vino, pero hay muchísimos productos que luego a través de la web es imposible, porque además estás debajo de los de minimis. Hay que saber que Estados Unidos, por ejemplo, hoy por hoy no cobra ningún impuesto, no hay aranceles debajo de $600. Es decir, que hay muchísimas compras de particulares, y también hemos visto una sustitución con el COVID de los envíos de empresa a empresa por directamente el particular que estaba comprando porque él tenía necesidad. Y hubo una cierta traslación de las compras en directo al particular. Yo creo que la economía también, en un mundo tal como estamos viviendo, pone barreras y alguien encontrará cómo saltárselas. O cambiar los tráficos. En este contexto yo sí que creo que es fundamental. Yo creo que la digitalización va a marcar la diferencia de aquellas pymes que van a sobrevivir en este periodo de tiempo y aquellas que les va a costar mucho. O sea, eso va a ser realmente la diferencia. En este contexto, lo estabas comentando tú, Amazon está ganando $11.000 por segundo. O sea que siempre hay ganadores y perdedores. Y bueno, no sé, Luis, ¿tienes alguna cosa que decir? Nos quedan exactamente Sí, yo, 2 bueno, minutos. fundamentalmente estoy de acuerdo con lo que decía Nicolás. La recomendación sería no poner todos los huevos en la misma cesta. Es decir, ha habido empresas que han basado todos sus suministros en gente de productos exteriores, y ahora se tienen que dar cuenta que, bueno, pues que también hay que ver en situaciones de dificultad o bien el tener un pequeño stock, que eso viene muy bien el stock, porque ahora con el valor del dinero los intereses son mínimos y ya no es tan costoso el mantener stocks, como el tener productores nacionales que en un momento determinado nos puedan ayudar a suplir dificultades coyunturales, pero insisto que son coyunturales, porque a la larga tenemos que ir a buscar producto donde se fabrique más barato y donde pueda hacer más competitivo lo que estemos haciendo nosotros. Bueno, muchas gracias, Nicolás, muchas gracias, Luis. Bueno, estoy convencido que espero que en el próximo que hagamos en el mes que viene, el escenario sea mejor todavía de lo que estamos viviendo, y que, bueno, tengamos una perspectiva más positiva. Muchas gracias a todos y continuaremos.